La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 5. El primer proyecto LIFE. El Seminario de Andújar de 2002 pone en marcha el mecanismo de conservación de los últimos linces ibéricos para evitar su extinción definitiva. Los objetivos: conservar las poblaciones remanentes y poner en marcha un programa de cría en cautividad. Para el primero, la Junta de Andalucía impulsa, como veíamos en el capítulo anterior, el primer proyecto LIFE de conservación del lince ibérico, que incluía medidas de conservación evaluables mediante el seguimiento objetivo de la demografía de la especie, el proyecto LIFE Lince Andalucía, que se desarrollaría entre 2002 y 2006. Nos lo cuentan Miguel Ángel Simón y Rafa Cadenas, director y subdirector del proyecto respectivamente, y Gemma Ruiz, miembro del proyecto y del equipo redactor. El primer proyecto LIFE nace, por un lado, de una madurez de la administración en la que realmente se da cuenta que hay que trabajar ya, fuerte y de una manera muy seria. Una vez que ya sale el censo nacional, en el que además pensábamos que teníamos más de lo que teníamos, pues ya la administración andaluza, afortunadamente, con una consejería muy fuerte, que se creía muchísimo en los proyectos de conservación, con una consejera fuerte, una viceconsejera que también lo estaba dando todo, y un director general, Pepe Guirao, que era muy técnico y que apoyó completamente los proyectos. A partir de ahí es Miguel Ángel Simón el que encabeza esa iniciativa, comienza a presentar algunos bocetos, ¿no? Y comienza a pedir que realmente haya aval económico que tire de esos proyectos. Entonces se ponen a trabajar, empiezan a desarrollar un guión de proyecto en el que tanto Miguel Ángel como Rafael Cadenas comienzan a esbozarlo y requieren de alguien más que van a buscar pidiéndole ayuda a Miguel Delibes, en donde yo estaba trabajando. Y fue cuando me preguntó si quería participar. Claro que sí, era la oportunidad, ¿no?, de poder ayudar en primera persona con un equipo que además es muy curioso porque, claro, Miguel Ángel él venía y estaba en la Consejería de Medio Ambiente. Rafa Cadenas había trabajado en el Parque Nacional años anterior, luego había estado dependiendo durante muchos años del Ministerio, y yo venía de la Estación Biológica. Eran las tres instituciones que en ese momento estaban realmente intentando encontrar un punto donde todo pudiera girar, ¿no? Hicimos aquel proyecto en tiempo realmente récord, porque cuando yo entré ya estaban esos esbozos hechos, pero realmente el saber cuáles eran las normas de un proyecto LIFE de esa envergadura, el llevarlo todo a cabo en todas las actuaciones y que todo tuviera realmente un hilo conductor, en 17 días desde que yo entré hasta que la candidatura se presentó, aquello fue algo que lo que demostró es que teníamos todos muchas ganas y que aquello iba a salir. Las actuaciones que pusimos en marcha el primer proyecto LIFE iban en dos vertientes. La primera y fundamental era buscar la complicidad de las poblaciones locales, no solo de los propietarios de fincas privadas, que en Andújar eran muchas fincas privadas, sino también de los cotos de caza, que fundamentalmente en Doñana, sino también de la gente que vivía en los alrededores de los núcleos linceros, ¿no? Y la segunda era saber detalladamente dónde estaba la especie, dónde estaban los conejos, por tanto, un censo detallado de conejos en cuadrículas de 1 por 1, un censo de lince exactamente para ver no solo los que quedaban, sino cuántas hembras había, cuántos cachorros tenían, es decir, qué probabilidades tenía la población de crecimiento. Y además se establece una estrategia relacionada tanto con lince como con conejos, una estrategia de expansión de esos territorios de lince, que eran las unidades de recuperación de territorio, un invento, la URT que le llamábamos, eran territorios teóricos de lince en torno a 500 hectáreas, que es lo que tiene un territorio de lince con más de un conejo por hectárea, donde no había conejos. Pero nosotros hacíamos unos cercados de repoblación, normalmente 3, 4 o 5, intentábamos incrementar las poblaciones de conejos en esos territorios de manera que se asentara una hembra allí, tuviera reproducción y hubiera cachorros. Y así ir colonizando. Y eso funcionó también.
Funcionó también, fundamentalmente donde mejor funcionó fue en Andújar. En Doñana nos costó mucho más trabajo y era más variable y no se explica todavía por qué. En algunos sitios funcionó muy bien, lo mismo que en Andújar, recuperando territorios, pero en otros sitios no funcionaba. Ahí buscamos la colaboración de los cazadores, de la Federación de Caza y la colaboración de los ecologistas. Hay algún grupo ecologista que no quiere. Bueno, ellos sabrán por qué razón, pero era suficiente y con aquello hacemos un proyecto donde yo pongo todas las medidas que pensaba que personalmente eran necesarias y me sale que el presupuesto alcanzaba más de 9 millones de euros. Desde el propio ministerio me dicen que estaba loco, que no me lo iban a dar, porque hasta entonces los live no sobrepasaban el millón, no llegaban a 300 o 400 mil euros, 9 millones de euros no, pero Bruselas nos da 9 millones de euros. Y empezamos a trabajar en el proyecto LIFE, yo creo que con muy buenos resultados. La estrategia de conservación del lince ibérico del primer proyecto LIFE se basó en el fomento de las poblaciones de conejo en Andújar, Cardeña y Doñana. Para ello, el proyecto LIFE utilizó los convenios de colaboración con las propiedades privadas y sociedades de cazadores. Nos lo cuentan Rafael Cadenas, subdirector del proyecto, y José María Gil, responsable de la estrategia en Sierra Morena. Mi relación con el lince ibérico en concreto empieza en Doñana. Cuando empecé a trabajar en el Parque Nacional de Doñana, pues empecé a hacer trabajos de gestión y de mejora de hábitat y de seguimiento y evaluación de las poblaciones de lince y de otras especies, ¿no? También con águila imperial y con otras actividades de gestión y conservación del Parque Nacional. Pero sobre todo, para mí, lo más importante fue poner en marcha los convenios de colaboración con entidades particulares. Inicialmente sí, fue complejo porque cambiábamos el sistema tradicional de conservación de la biodiversidad, impuesto o a través de una norma o de una legislación, a trabajar con las entidades locales, ayuntamientos, y asociaciones de todo tipo. Esos convenios específicos, con el apoyo lógicamente de la normativa y de la asesoría jurídica, establecieron un modelo que permitió ponerlo en marcha a través de una corresponsabilidad en la conservación del lince entre los propietarios privados y la administración. Las actuaciones que se hacían eran se discutían, se hablaban y se acordaban con los propietarios privados y se iban implementando a lo largo del proyecto. Y al principio esta gente era un poco reacia porque siempre veían que el lince podía ser un freno a sus intereses de desarrollo cinegético. Pero la estrategia de establecer convenios de colaboración con ellos, ofreciéndole además a cambio manejo de hábitats para la mejora de las especies cinegéticas, funcionó. Y en ese sentido hay que reconocer que la Fundación CBD Habitat y ADENA abrieron un camino muy interesante porque fueron las primeras organizaciones no gubernamentales que establecieron convenios de colaboración con estas fincas. Bueno, la estrategia de conservación se basó básicamente en abordar los grandes problemas a los que se estaba enfrentando esta población. Sobre todo el problema que está relacionado con la disminución tan tremenda de su principal presa, el conejo de monte, en relación con el impacto que había tenido tan fuerte en la llegada de la enfermedad hemorrágico-vírica a principios, mediados de los años 90. La verdad es que fue un reto muy complicado porque disponíamos de muy poquita información con base científica de cómo manejar ese problema y sobre todo de aspectos epidemiológicos básicos asociados con el impacto de la enfermedad hemorrágico-vírica sobre el conejo. Entonces empezamos a manejar el hábitat, sobre todo mejorando la disponibilidad de pastizales en zonas de matorral muy denso, y empezamos a hacer estrategias de reforzamiento poblacional, lo que coloquialmente se llama como repoblaciones de conejos. La estrategia de manejo de hábitat funcionó muy mal, porque realmente los conejos no tenían un hábitat de mala calidad. Y entonces nos centramos sobre todo en trabajar con cuestiones relacionadas con el reforzamiento poblacional, con las repoblaciones. Y para eso diseñamos un esquema de trabajo que denominamos unidades de recuperación para de territorios del lince ibérico,
cuyo objetivo era, en una unidad espacialmente coherente con las necesidades de una hembra de lince ibérico, las necesidades espaciales de una hembra de lince ibérico, poner en carga la suficiente cantidad de conejos como para por lo menos alcanzar el mínimo que necesitaba una hembra para establecerse. Y así trabajamos, tanto agrupando reforzamientos de conejos en cercados, varios cercados, igual cada unidad de recuperación de territorio de lince tenía entre 5 y 7 cercados, pero también haciendo sueltas blandas de conejos fuera de los cercados. Es decir, adecuando el hábitat, construyendo refugios para conejos, los famosos májanos, y liberando conejos directamente. La participación de la población local o de las entidades locales, ayuntamientos, asociaciones o cualquier tipo de entidad, desde mi punto de vista fue fundamental. Muchos de los propietarios, pequeños o grandes, viven en el territorio donde está el lince y por lo tanto su participación y sobre todo las asociaciones de índole local era fundamental y poco a poco se fueron implementando e incorporando en el propio proyecto. De los principales escollos que podíamos encontrar al principio del proyecto fue, por un lado, convencer inicialmente a la propiedad privada que a través de los convenios que lo que queríamos era cambiar el chip. Cómo se salvó, lógicamente, a través de los convenios que ya he comentado, pero sobre todo también con la colaboración de las entidades que eran socias del proyecto, como en su momento APROCA, ATECA, la propia Federación de Caza o entidades ONG que también participaban desde el principio en el proyecto. Además de las actuaciones de custodia del territorio para la mejora de hábitat y conejo, en el proyecto se implementan actuaciones para reducir la tasa de mortalidad no natural, principalmente atropellos y persecución ilegal. Las acciones que ponemos en marcha para evitar la mortalidad no natural venían derivadas de dónde provenían, ¿no? Fundamentalmente lo que teníamos eran atropellos, en particular en Doñana. También teníamos furtivismo algo, porque todavía seguían en algunos sitios poniendo lazos, cepos, disparando algún lince, y los temas sanitarios. Encontrábamos enfermedades que había que controlar, ¿no? Con el tema de las carreteras, lo fundamental era conocer el área de presencia, ver qué infraestructura viaria había, tener toda una base de datos de todos los atropellos que había habido para determinar puntos negros, y la parte más complicada, ese era trabajo que se puede hacer. Pero la parte más complicada era convencer a los organismos responsables de carreteras, es decir, obras públicas, un ingeniero, decirle, oye, ahora tú te vas a dedicar a conservar el lince. Tuvimos alguna reunión y me sorprendió mucho que había una actitud muy positiva hacia la conservación. En el primer proyecto vamos, como íbamos, con muy poquitos ejemplares a salvarlos, literalmente. Es un momento en el que sí es cierto que empezamos a establecer conexión con las administraciones de obra pública, en donde empezamos a hablar con ellos y casi que vamos pidiendo, por favor, que integren determinadas cosas en sus proyectos que tienen ya lanzados. Cuando empezamos a trabajar con ellos nos damos cuenta que realmente es que no estaba dentro de sus planes, nadie les había dado la importancia, ¿no?, a este aspecto de la fauna y de la conectividad de los hábitats en general. Entonces las primeras veces nos sentábamos con los ingenieros y decían, pero si esto es muy sencillo, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Esas conversaciones lo que derivan es que ya sí empiezan a contar, ¿no?, con nosotros, a pedirnos información, a sentarnos con ellos para diseñar realmente algo más grande. Ese algo más grande realmente llega en el segundo live, en el que ya sí son socios. Y el furtivismo, por un lado, como decía antes, la Federación Andaluza de Caza era socia del proyecto y su visión era esa precisamente. Es decir, vosotros vais a hablar con los cazadores de conservación. Vosotros le vais a decir a los cazadores, no se lo voy a contar yo, se lo vais a contar vosotros que sois cazadores como ellos. Entonces hacíamos reuniones, seminarios, un poco informales, claro, donde los que hablaban hacia los cazadores, los propios cazadores, hablándoles de la importancia que tenía la conservación del lince y tal. En este proyecto LIFE, el sector cinegético tiene un papel clave. Nos lo cuentan José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, y José Antonio López, responsable en el proyecto LIFE de la Federación Andaluza de Caza.
Nuestra colaboración en los proyectos, en los distintos proyectos LIFE en los que la Federación ha participado, y concretamente en el primero, que creo que fue en el año 2002, fue bastante interesante porque, bueno, nosotros ya teníamos algo de experiencia en el manejo y la conservación de la especie por los programas de conservación de la propia Consejería de Medio Ambiente, pero fue la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Medio Ambiente, la que llamó a la puerta de la Federación y nos pidió que colaboráramos en el proyecto. En el proyecto participan agricultores, participan ganaderos, participa la administración y los cazadores andaluces representados por la FAC. El trabajo en los distintos proyectos LIFE, desde el primero hasta el último, en el que han participado tantos actores, es un trabajo común. Es decir, realmente no sobresale nadie. Todos trabajamos en común, todos perseguimos el único objetivo, que es la conservación y la preservación del lince, y todas las acciones y todas las actuaciones se consensúan, van dirigidas, por supuesto, y coordinadas por la dirección del proyecto, pero se aprueban y se evalúan todas en las distintas reuniones de coordinación. Nosotros lo que hemos hecho es poner todos nuestros medios humanos y todos nuestros medios materiales en manos de la Administración Ambiental Andaluza para la consecución del objetivo, que es la conservación de este felino. A mí me gusta decir que los cazadores o el mundo de la caza somos los grandes custodios del territorio andaluz, los grandes olvidados en esa labor de custodia, y experiencias y proyectos como el del lince nos permitieron reivindicar ese papel y se nos dio, creo, que el lugar que merecemos en la conservación del patrimonio de todos los andaluces. Los cazadores al lince le hemos aportado, creo que desde un punto de vista natural, hicimos enormes sacrificios para darle sobre todo y proveerle sobre todo de un hábitat favorable, de comida, y sobre todo los cazadores lo que nos dedicamos en toda esta labor en la que participaron, bueno, científicos, políticos, responsables de diferentes administraciones. Creo que los cazadores lo que le hemos aportado o la gran labor que hicimos fue la labor de concienciar a la sociedad cazadora andaluza, muy arraigada al terreno rural, que el lince era parte de nuestro patrimonio, del patrimonio natural de todos los andaluces, y que teníamos la obligación como andaluces de participar y de colaborar por recuperarlo. Yo creo que esa fue nuestra gran labor. El seguimiento mediante fototrampeo de las poblaciones de lince ibérico permitió evaluar los resultados del proyecto, demostrando así que la estrategia de conservación implementada funcionaba. Para valorar la eficiencia de las distintas actuaciones, la disciplina científica fue fundamental, porque es una manera de hacer un seguimiento y una valoración de resultados de manera absolutamente objetiva. Y en estos proyectos LIFE, a esa parte se le dio una importancia básica, muy fundamental. Evaluar, pero no solamente evaluar, sino poner a disposición de todo el mundo en un lenguaje global, en un lenguaje internacional, que es el lenguaje de la ciencia, que es lo que se estaba haciendo aquí. Las cosas buenas y las cosas que no estaban funcionando, todo. Y toda esta estrategia, pues bueno, fue funcionando, y de hecho ese LIFE y el siguiente fueron muy, muy importantes, porque la población de lince aquí en Andújar, y después cuando se aplicó esta misma estrategia en Doñana, subió linealmente, casi exponencialmente. Recordar que de 18 hembras, en menos de 7-8 años, pasamos aquí a cerca de 40-50 hembras. Que además eso a su vez permitió empezar los programas de gran cautividad, extrayendo linces de aquí de la sierra, ya con muy poco impacto a nivel poblacional, porque había una reproducción muy buena. La evolución de la población de lince en el periodo 2002-2006 fue sorprendente para nosotros, porque si digo la verdad, en el proyecto LIFE el objetivo nuestro era simple, era evitar la extinción. Ni siquiera nos planteábamos incrementar la población, decíamos, vamos a que no se extinga. Pero el resultado fue magnífico, ¿no? Empezamos con el año 2002, quedaban 94 ejemplares, 54 en Andújar y 40 en Doñana, y en el año 2006 teníamos 180. O sea, se había duplicado la población. Lo más interesante era que se habían incrementado proporcionalmente también el número de hembras reproductoras, que es la parte biológica importante de una población, y el número de cachorros. Es decir, aquello quería decir que las medidas que estábamos haciendo estaban funcionando. En el primer proyecto LIFE de conservación del lince,
que fue en el periodo, creo que 2002-2006. Nuestra federación tuvo un papel, hoy está de moda el término, un papel más de gobernanza. Es decir, estuvimos visitando las distintas sociedades de cazadores locales del territorio, del ámbito de actuación del proyecto, ¿no? Donde se van a hacer mejoras de hábitat, donde se van a hacer las liberaciones, la suelta de los ejemplares. Pues esa fue la labor principal nuestra en los primeros comienzos de los proyectos LIFE. Visitar esas zonas, hablar con los cazadores, con el colectivo nuestro, con el colectivo que defendemos, para prepararlos para la futura, ¿verdad?, existencia o presencia del lince en el territorio. Hemos hecho tantos viajes, me acuerdo de 2 días también muy entrañables. Una acogida fantástica que tuvimos en Yecla, en Murcia, en una jornada a las que se nos invitó a la Federación Andaluza de Caza para que trasladáramos nuestras experiencias a cazadores y ganaderos del municipio de Yecla. Y luego otros 2 días que pasábamos también en Mértola, en Portugal, en el que estuvimos esos 2 días rodeados de compañeros portugueses, cazadores, ganaderos, agricultores, y la verdad que esos 2 días también fueron 2 días inolvidables. Yo considero clave, si eso no hubiese sido así, el lince no estaría hoy donde está y no estaría disfrutando de lo que está. Yo creo que aquellos inicios del programa de conservación son a tener en cuenta y deben servir de ejemplo para el resto de proyectos de conservación y de protección de la naturaleza. Es fundamental. No se excluyó a nadie, se integró a todo el mundo. Esa fue la clave. Es que participó todo el mundo arrimando el hombro, todo el mundo empujando. Eso fue fundamental, tal es así que la Unión Europea, la Comisión lo reconoció y en el caso de la Junta de Andalucía, muy al principio, mereció algún que otro premio debido a esa labor. Mi momento más emocionante me viene con flashes, me vienen muchos, porque es la primera vez que ves un lince, es el seguir un animal durante kilómetros y kilómetros y que dispersa hasta llegar a Portugal y que lo oyes a kilómetros, ese pip, y se te vuelve el estómago, que no lo han matado, sigue caminando. Es ir transitando por una carretera y tener que coger del arcén los 2 cachorros de la hembra que hacía tantos años que no criaba en el avalario y por primera vez cruzándoles la carretera y la hembra mirando y salvándolos. Es momentos de compañerismo en donde nos estamos dejando todos el alma. No es un momento, son muchos. Pero fue muy cerquita de aquí, allí de aquella loma, que fue cuando mi compañero Pepe Bueno y yo conseguimos capturar un cachorro de lince ibérico de un mesecito de edad más o menos, que le pusimos de nombre Saliega, y que fue la primera hembra de lince ibérico que crió en cautividad en el mundo. Y para nosotros ese día fue súper emocionante, y el éxito que tuvo además esta hembra, que produjo muchos cachorros para el programa de Cría en Cautividad, pues nos llenó la verdad que de satisfacción. Pero ese momento, el momento de la captura, fue espectacular. Fue espectacular, coger el gatito con esos ojos azules, a pesar de que sabíamos de que le estábamos quitando la libertad, éramos muy conscientes de la importancia de ese robo, de la importancia de ese robo para la conservación del lince, porque fue todo un hito. ¿Qué es lo que siento cuando veo que las acciones eran positivas, así que conseguíamos los objetivos marcados? Pues en parte sorpresa, porque como decía antes, no veía posible que la situación era dramática. Tengo que reconocer que teníamos un equipo de gente magnífica, completamente dedicada a la conservación, y que eso, unido a la estrategia que había sido muy interesante, da unos resultados magníficos. Con lo cual, eso nos daba la posibilidad de seguir hacia adelante, ¿no? Eso era lo que me marca. Me dice, esto, con este equipo y con esta estrategia que tenemos, se puede conseguir muchos más resultados, mucho más positivos. Eso era seguir trabajando más duro todavía. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Links Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.